Netanyahu está contra las cuerdas y sin posibilidad de mover un dedo después de saber que Hamas, desde 2019, cuenta con inversiones y financiamiento en criptomonedas que garantizan el éxito del grupo de combatientes. Todo el crecimiento bélico se logró con monedas virtuales. Esto es lo impensado para el líder israelí que trató de bloquear las cuentas de los combatientes y del movimiento radical y la Yihad Islámica Palestina, pero las cosas no le salieron como quiso. Como Hamas incrementó y garantizó sus presupuestos en criptomonedas. ¿Desde cuándo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Netanyahu contra las cuerdas y sin posibilidad de éxito, y es que el líder israelí intentó bloquear todo avance del grupo Hamas y le ha resultado imposible, al extremo que ha sido sorprendido por la manera con el que el grupo de combatientes financió sus inversiones bélicas. Resulta que tanto Hamas, el movimiento radical y la Yihad Islámica Palestina se han abocado a incrementar sus cuentas en criptomonedas y con eso compraron las armas y todos los insumos que requieren para su subsistencia. Sobre todo, la logística que garantiza cualquier éxito en confrontaciones directas. Sin embargo, Netanyahu y Washington se quedaron con las ganas de asfixiar al grupo palestino. Han tratado de bloquear todas las cuentas en criptomonedas e indicó la congelación inmediata de todos los montos recaudados. Pero la sorpresa es mayor, pues Hamas viene desde 2019 sosteniendo una protección de sus procesos financieros. Y es que tras las disposiciones de la administración neoliberal de bloquear ingresos y transacciones a los grupos palestinos en bancos mundiales, Hamas tuvo que echar manos a la variante de las monedas virtuales y las transferencias en este tipo de ruta financiera, una opción que para Israel era totalmente impensable. Sucede que desde hace un lustro, Hamas creó cuentas en criptodivisas para financiar sus operaciones, al extremo de que recuperaron entre los dos grupos más de 130 millones de dólares que le han facilitado avanzar en sus proyectos de enfrentamiento y respuesta a los ataques generados por israelíes en la Franja de Gaza. Tal es así que entre los dos grupos se repartieron el botín en criptomonedas, unos 41 millones para Hamas y 93 millones para la Yihad Islámica. Este es un ingreso significativo que Netanyahu no tenía en cuenta y ha intentado congelar, aunque los resultados no son del todo efectivos y lo deja contra la pared, pues no se trata del sistema bancario institucional. Sin dudas, esas medidas tomadas por los aliados de Israel y Washington generaron la búsqueda de soluciones por la vía virtual, pues los grupos combativos palestinos fueron declarados extremistas y bloqueados en el sistema bancario mundial. De hecho, no pueden tener cuentas. Por tanto, Hamas y la Yihad Islámica Palestina empezaron a solicitar un año antes donaciones en forma de bitcoins. Esto lo hicieron con el auxilio de sus páginas digitales en redes sociales y sobre todo su canal de Telegram, donde publicaron los anuncios y defendieron las transacciones. De igual forma, buscaron una vía para evadir el bloqueo impuesto por Israel y Washington. Tanto es así que Hamas alegó encontrar una ruta que no podía ser rastreada y por lo tanto les daría resultados factibles en la recaudación de fondos para poder desarrollar sus actividades. También el propio grupo de combatientes palestinos estuvo mostrando a través de videos cómo hacer las donaciones. Esto constituye un temor extremo no solo para Netanyahu, sino para el mismo Washington, que apoya el rol nefasto de acciones contra civiles en Gaza. Asimismo, el grupo palestino garantizó fondos necesarios para sus actividades. Todo esto después de que Washington cerrara 150 cuentas de criptomonedas que registraron amplias donaciones al ala militar de Hamas, incluyendo órdenes de captura contra los donantes que vivían en el país neoliberal del norte. De igual forma, se cometerán acciones contra los donantes y por parte de los países imperialistas se procesó penalmente a 2 ciudadanos turcos por su papel en la transferencia de activos criptodivisas y se les acusó de lavado de dinero para el grupo palestino. Además, han estado en juego muchos fondos para los grupos palestinos que el propio Israel ha incautado. De hecho, en los últimos años se valoraron los monederos en criptomonedas relacionados con Hamas en decenas de millones de dólares, y esto frenó otras inversiones propuestas por los combatientes palestinos.
No obstante, hay que recordar que Netanyahu intenta fraccionar y encontrar a todos los miembros que perpetraron los ataques a inicio de mes y condicionaron la estrategia de ataques contra la Franja de Gaza, que siguen generando pérdidas de vidas humanas. Resulta que Netanyahu no ha podido mover un dedo en las últimas jornadas para deshacer la entrada de estas monedas virtuales a los grupos palestinos, a pesar de que el país hebreo intervino para detener el flujo de criptofondos, luego de un repunte en donaciones que se registró en mayo de 2021. En ese sentido, las autoridades israelíes bloquearon cuentas con $7,3 millones en activos digitales, como Bitcoin, Ethereum, Tether, Tron y donaciones. La propia empresa especializada en cadenas de bloque Elliptic registró la cantidad de ingresos adquiridos por Hamás en los últimos años. Estas medidas intentaron desbancar al grupo, pero fueron ineficientes. La red de donaciones y el monto adquirido ha sido suficiente para robustecer sus filas y adquirir insumos de últimas tecnologías, e incluso empleó tácticas sofisticadas para acceder al dinero sin opciones de pérdidas. Y es que Hamás tuvo que acudir a las alternativas. De hecho, evitaron la confiscación de cuentas y para ello evitaron registrar datos personales y direcciones de sus monederos virtuales y digitales. También establecieron varios links de pagos que oculta el verdadero monedero. Sin dudas, el grupo palestino optó por reunir unos $41 millones y denunció la actividad hostil contra sus donaciones. Tal es así que han tenido que proteger sus cuentas en las últimas horas, pues Netanyahu está empeñado en retirarles todos esos fondos con ayuda del bloqueo de Washington. No obstante, Hamás no es el único a la vista de Netanyahu. Por el contrario, los activos digitales de la Yihad Islámica y el movimiento militarizado libanés Hezbollah, considerado como fuerza proxy de Irán en la región, tampoco permanecieron intactos. Y es que sus fondos fueron bloqueados. Por ejemplo, en julio de este año, la NBCTF israelí confiscó decenas de carteras digitales pertenecientes a ambas organizaciones para dejarlas sin opciones de financiamiento. Este, sin dudas, es el mayor decomiso de criptodivisas de grupos declarados como extremistas en Israel. Al mismo tiempo, Netanyahu incrementa la búsqueda de carteras en criptomonedas de los grupos palestinos. Tal es así que luego de los ataques de Hamás a inicio de mes, la propia NBCTF registró un aumento significativo en el alcance de las campañas de recaudación en línea. Sucede que la misma institución publicó una lista de 11 campañas que recogen fondos para palestinos. Esta gestión Netanyahu, apoyada por el ente financiero, lo consideró como acciones de donativos afiliadas a Hamás. Eso sin contar que los israelíes notaron varios movimientos e iniciativas lanzadas por organizaciones benéficas musulmanas. Es una opción que se aleja de las medidas del bloqueo que impusieron Israel y Washington a estos grupos. Netanyahu se queda estupefacto y sin opciones de respuestas. No puede mover un dedo. Hamás y los grupos islamistas palestinos tienen en las criptomonedas la vía de ingresos para sustentarse. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.